La 66ª legislatura de la Cámara de Diputados y el Instituto para las Transiciones Integrales, IFIT, les dan la más cordial bienvenida a la presentación de la publicación Selección Judicial en México, lecciones aprendidas del proceso de selección de cargos en Cortes de Última Instancia 2024-2025, que se lleva a cabo en este Palacio Legislativo de San Lázaro. En el presidium de este acto nos acompañan el diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, secretario de la Comisión de Seguridad Ciudadana, la investigadora María José Daza Borges, coordinadora del Programa Regional de América Latina y el Caribe del Instituto para las Transiciones Integrales, IFIT. Agradecemos también la presencia de Idalina Arriola y Daniela Pinzón, quienes más adelante realizarán la presentación de la publicación Selección Judicial en México, lecciones aprendidas del proceso de selección de cargos en Cortes de Última Instancia 2024-2025. Agradecemos también a las diputadas y los diputados que el día de hoy nos acompañan. De igual forma, agradecemos contar con la presencia en este acto de especialistas, representantes del ámbito legislativo y con todos aquellos comprometidos con la calidad institucional del país. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. En este conversatorio contribuye a un debate técnico e informado sobre la selección judicial y el fortalecimiento institucional en México, temas que requieren análisis riguroso y diálogo plural. Para dar inicio a esta presentación, daremos en el uso de la palabra a la coordinadora María José Daza Borges. Adelante, por favor. Buenas tardes, es para nosotros un gusto. ¿Ahí escuchan bien? Es un gusto para nosotros estar acá y quisiera empezar por agradecerle al diputado Zavala, un amigo de la casa, por haber propiciado este espacio y abrirnos. Gracias. ¿Ahí mejor? Listo. Entonces, reitero el agradecimiento por estar en este espacio y al diputado Zavala por abrirnos la puerta de la Cámara de Diputados. Este es uno de los primeros acercamientos que vamos a tener presentando los hallazgos de esta publicación sobre el proceso de selección judicial en México y creemos que es de gran relevancia no solo por el espacio en el que nos encontramos, sino de cara al proceso de selección judicial que se adelantará en 2017. Yo me voy a referir brevemente a quiénes somos y cómo llegamos acá para ya entrar en materia sobre el proceso de selección judicial en México. Nosotros venimos del Instituto de las Transiciones Integrales IFIT, que es una organización internacional no gubernamental dedicada a temas de innovación y diálogo como vías para la construcción de paz, la reconciliación y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Nuestro trabajo busca tender puentes entre actores políticos y sociales con posiciones diversas en contextos frágiles o afectados por conflicto para así ampliar el abanico de soluciones percibidas. En México contamos desde septiembre de 2019 con un grupo de expertos llamado el Grupo de Apoyo para la Construcción de Paz en México, que es una plataforma independiente de 14 líderes mexicanos multidisciplinarios con el objetivo de abordar desde una perspectiva local desafíos y dilemas claves en materia de seguridad, justicia y gobernanza. Y lo que nos trajo acá en materia del proceso de elección judicial en México es que como parte de nuestro trabajo global identificamos un vacío, digamos una ausencia con relación a los principios de selección adaptados a las funciones y características singulares de las altas cortes o tribunales de última instancia. Entonces, a partir de ello, en 2021 lanzamos una iniciativa global que tenía como objetivo el desarrollo de directrices globales para el nombramiento de jueces de última instancia, que es esa cartilla azul que cada uno de ustedes tiene. Y la elaboración de estas directrices fue un proceso de 3 años, contó con un proceso de investigación, de consulta y análisis que incluyó estudio comparado de principios internacionales y regionales sobre independencia judicial, encuestas sobre estándares nacionales, entrevistas a expertos de todo el mundo y un proceso de consulta con más de 100 instituciones y redes judiciales internacionales y regionales. Y con base en este trabajo fue que en 2024 lanzamos estos lineamientos. Y pues esta fecha coincide y ustedes la tendrán muy presente, el lanzamiento de esto fue en septiembre de 2024, con la aprobación de la reforma al Poder Judicial acá en México.
Y desde IFIT pensamos que esta era una ventana de oportunidad para traducir estos lineamientos globales a recomendaciones concretas de un país que estaba reformando el mecanismo de selección de su poder judicial y de esa manera traer el conocimiento existente a nivel global frente a cómo llevar a cabo estos procesos de manera idónea. Creo que para no quitarles más tiempo, yo dejaría ahí y le daría la palabra a mis colegas Daniela e Idalina para que les cuenten un poco de cómo se llevó a cabo este proceso de investigación sobre la selección del Poder Judicial acá en México. Sí se escucha, sí, sí se escucha bien. Nada más si pudieran apoyarnos, traemos una presentación un poco para poder platicarles sobre el proceso, sobre lo que encontramos y María José ya nos ayudó un poco a decir por qué esto era importante. Al ser una elección inédita, nosotros encontramos una manera de poder entender bien qué se había realizado y pensemos que de todo el proceso que hubo desde que se emitió la reforma hasta el día de la elección, nos enfocamos en la etapa de selección por parte del trabajo que hicieron los comités de evaluación. Entonces, antes de empezar, nuevamente yo sí quiero agradecer al diputado Juan Zavala por abrirnos las puertas de la Cámara de Diputados, a las diputadas presentes de la bancada. Muchísimas gracias, diputado, muchas gracias por estar aquí. Y para nosotros es importante poderles presentar estas recomendaciones que hacemos, recomendaciones que esperaríamos tener toda su retroalimentación al respecto y sobre todo porque creemos que un modelo o cualquier modelo innovador siempre requiere de ajustes después de su primera implementación. Entonces, si me apoyan avanzando en la siguiente. Como lo comentamos, el alcance de esta investigación se enfocó en las cortes de última instancia, lo que nosotros, las cortes que toman como las últimas decisiones, y es por eso que solo tomamos a la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial. No analizamos, como lo dije hace unos momentos, la reforma en su conjunto, sino el componente de la etapa de selección que realizaron los 3 comités de evaluación por parte de los poderes de la Unión. Para nosotros era interesante entender cómo se tradujo este mandato constitucional en las reglas operativas de cada comité. Y justamente pues, al haber sacado una publicación de 3 años marcando ciertos parámetros y lineamientos para tener cortes profesionales, independientes, fuera lo mismo en México. Entonces, si me ayudan con la siguiente. Les platico rápidamente de la metodología. Una vez que conocimos a los comités de evaluación, lo que empezamos a hacer fue una revisión documental, revisando los lineamientos, las convocatorias. Hubo muchas personas de la academia que empezaron a escribir sobre este tema, también hicimos un análisis de eso. Nos entrevistamos principalmente con integrantes de los 3 comités de evaluación. Podemos decir que de los 15 que estuvieron, tuvimos pláticas con 12 de ellos, lo cual creo que fue bastante bueno para poder entender qué fue lo que pasó, además de entrevistas semiestructuradas con personas que habían pasado la etapa de idoneidad. Lanzamos una encuesta a la cual recibimos algunas respuestas, no todas fueron respondidas, pero eso nos ayudó a poder sistematizar parte de la información que queríamos conocer sobre cómo fue su proceso en cuanto a la selección de esta elección. Y finalmente hubo un análisis comparativo, es mucho del trabajo que desde IFIT hacemos y utilizamos las directrices globales, que ya lo dijo Majo, ese es el librito azul que les compartimos, las directrices globales que IFIT lanzó como unos parámetros que pudieran ayudar a tener unas directrices para una mejor selección de jueces de última instancia y además las experiencias relevantes en América Latina y el Caribe,
porque pues no somos el único país que tiene toda esta situación en cuanto a lo judicial como tal. Es el caso boliviano, el caso ecuatoriano, el caso guatemalteco, fueron algunos de los que pudimos utilizar como referencia para poder entender más este análisis. El objetivo fue triangular justamente toda esta evidencia y evitar percepciones aisladas. Con base en este análisis organizamos nuestros hallazgos alrededor de principios técnicos comúnmente utilizados en la evaluación de un proceso de selección. Siguiente, por favor. Entonces, como les mencionamos, se utilizaron estos principios fundamentales para poder evaluar el proceso de selección judicial que hubo en México. Trataré de ser como muy breve en qué entendimos por cada principio y sobre todo porque este marco analítico creemos que no sustituye el modelo adoptado, sino que permite evaluar la implementación técnica de la etapa de selección. Entonces, el primero fue sobre la transparencia. Y cuando nosotros hablamos de transparencia, no nos referimos únicamente a la publicidad de actos o a transmisiones en vivo. Nos referimos a esta claridad ex ante de las reglas, a la publicidad de los criterios de evaluación y a la trazabilidad de las decisiones. Hubo varios de los comités que sí publicaron o subieron a la red, por decirlo así, las entrevistas grabadas de algunos de los concursantes o de las personas que querían, que participaron en este ejercicio, y hubo otras que no. Muchos a veces era solo las Cortes Supremas, otros decidieron que esa información no era pública, y creemos que en esa parte de transparencia sería importante mantener un lineamiento común de los tres comités. Por otro lado, el portal del Poder Judicial de la Federación, creemos que había era una muy buena práctica que actualizaba datos en tiempo real. Ellos sí iban actualizando los datos en cuanto a los procesos de incorporación de documentos, si te hacía falta algo, y no te tenías que esperar a estas listas que empezaron a aparecer en Twitter y que de repente se cambiaban de un momento a otro. El segundo principio es el de la equidad. En este documento entendemos equidad por equidad procedimental. Esto implica que todas las personas aspirantes compitan bajo las mismas condiciones comparables, mismos criterios, formatos homogéneos, tiempos equivalentes y accesos equitativos a recursos. Creo que podríamos discutirla más a fondo, pero muchas veces estos comités, o más bien algo que nos dijeron varios de los entrevistados, es que nunca supieron por qué no siguieron a la siguiente etapa, y que cuando les preguntaban o había un correo para consultar cómo iban, pues no hubo respuesta del mismo. Entonces ahí creemos que no están compitiendo con la misma equidad para esta parte del proceso. También hablamos de la independencia, se analiza como en términos funcionales e institucionales, y nos referimos a las decisiones que se adoptan con autonomía, bajo reglas claras de competencia y con delimitación precisa de responsabilidades entre autoridades. Aquí hubo algo muy interesante que deberíamos de observar de cara a los siguientes procesos, y tiene que ver con la gestión de conflicto de intereses. Cuando entrevistamos a los miembros de los comités y les preguntábamos cómo resolvían los conflictos de intereses, hubo varias contradicciones. Muchos de ellos decían que se resolvían en el momento, otros de manera colegiada, otros de manera mayoritaria, pero no hay unas reglas claras de cómo se definieron estos conflictos de intereses que seguramente se encontraron. En el tema de la idoneidad vinculada al mérito y a la capacidad técnica, implica que las personas seleccionadas cuenten con trayectoria, formación especializada y experiencia necesaria para ejercer el cargo de última instancia con solvencia profesional. Aquí nos llamó mucho la atención que, por ejemplo, el Comité del Poder Ejecutivo hizo una evaluación más amplia en cuanto a la carrera profesional, y no necesariamente tenían que ser candidatos que vinieran de la rama judicial. Y valoramos que hayan tenido como otras maneras de poder evaluar estas personas. Sin embargo, algo que nos llamó la atención es que no existieron hojas de evaluación públicas
que pudiéramos conocer. Sabemos que las hubo, sabemos que varios de ellos marcaron parámetros para poder evaluar a las personas, pero estas nunca fueron públicas. Yo lo pienso mucho cuando se selecciona a un consejero del INE, ¿no? Hay boletas de evaluación que las suben al internet, que estas son públicas, que la gente puede ver cómo le fue en el examen, cómo le fue en la entrevista, etcétera. Y aquí no sabemos bien si un doctorado valía más que una licenciatura o viceversa, o si una universidad pública. No tenemos conocimiento de ellas. Todos los comités nos afirmaron que estas hojas de evaluación existían y nunca pudimos corroborar bien qué fue lo que se evaluó con cada uno. Por último, está el de diversidad. Este está más enfocado a poder tener pluralidad y representatividad dentro de estos colegiados. Creemos que es importante para la toma de decisiones que pueda haber diferentes perspectivas y que eso haga unas decisiones muchísimo más robustas. Y finalmente el diseño institucional, que se refiere a la arquitectura normativa y organizativa del proceso. Cómo se distribuyen las competencias, cómo se coordinan los actores, qué reglas garantizan coherencia y continuidad. Y bueno, pues este proceso es novedoso y el diseño institucional es particularmente determinable para que sea estable y sobre todo lo podamos seguir implementando en los siguientes ejercicios. Bajo estos principios, identificamos algunos patrones transversales que no apuntan a cuestionar el modelo, sino a fortalecer esta implementación futura. Yo le voy a pasar el micrófono a mi compañera Dani para que un poco les pueda decir cuáles fueron esos hallazgos y esas recomendaciones que nosotros hacemos con base en este análisis y en estas entrevistas que tuvimos hace unos meses. Muchas gracias, Ida, y qué bueno tenerlos por acá. A partir de la reconstrucción que nosotros hicimos del proceso de selección y pues el análisis que hicimos con base en estos principios, les traemos algunos de los hallazgos que podrían encontrar en el documento original, que es más largo que la versión corta que les traemos acá, que ahorita les damos el QR para que puedan acceder, pero acá les traemos aquellos hallazgos que vemos como principales. Si me ayudan pasando a la siguiente, muchas gracias. Entonces, el primero es el amplio margen de autonomía de los comités de selección y la limitada estandarización técnica entre ellos fragmentó el proceso de selección. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que pasó? Como todos saben, había un marco común para el proceso, pero también se le otorgó esta libertad a los comités para que ellos definieran desde sus reglas de funcionamiento hasta cómo se iban a evaluar a los aspirantes, tanto en la etapa de elegibilidad como en la etapa de idoneidad. En la práctica, digamos, nosotros que vimos que estaba estandarizado los requisitos de elegibilidad y ciertos principios que tenían que observar a lo largo del proceso, como por ejemplo la idoneidad y la paridad de género. Pero en ese sentido, que no estaba estandarizado, que después derivó en problemas operativos, es, por ejemplo, los documentos para acreditar los requisitos de elegibilidad, los componentes que eran considerados para evaluar cada una. No sé, por ejemplo, se decía, voy a evaluar en idoneidad trayectoria profesional y experiencia laboral. En otros decían, no, yo solo voy a evaluar trayectoria profesional. Entonces ahí también empezamos a ver disparidades. Como decía Idalina, otra disparidad importante, el peso. Algunos le daban más peso a un componente frente a otro. Y también en últimas los mecanismos e instrumentos, por ejemplo, cédulas de evaluación en unos casos, bancos de preguntas para entrevistas. Todo esto varió sustancialmente entre comités y si bien esta autonomía permitió cierto grado de innovación, porque en el documento grande lo podrán ver, pero nosotros resaltamos varias cuestiones que se desarrollaron en la marcha que fueron muy buenas prácticas que podríamos retomar en futuros procesos, pero esta disparidad en la práctica también que hizo que se generaran 3 procesos paralelos para acceder a los mismos cargos. Y esto que nos genera una falta de comparabilidad. No, los candidatos de los diferentes poderes para los mismos cargos eran totalmente distintos.
Y esto, pues, lo que les decía, afecta en últimas previsibilidad, y la previsibilidad termina afectando la legitimidad del mismo proceso. El segundo gran hallazgo que nos gustaría resaltar el día de hoy es plazos de implementación acotados y capacidades institucionales desiguales que condicionaron la aplicación práctica del nuevo modelo. Entonces, como lo venimos diciendo, era un modelo nuevo que requería capacidades nuevas y hacer muchas cosas que nunca se habían hecho, lo cual en el proceso se desarrolló en 8 meses. 8 meses donde se emitió una convocatoria general, se tuvieron que instalar comités, se tuvieron que crear reglas de funcionamiento de los comités, convocatorias particulares con estos requisitos y documentos para acreditar requisitos de elegibilidad, 20 días entre esos 8 meses para recepción de solicitudes y además 20 días naturales fue lo que tuvieron al final los 3 comités para evaluar 18.447 expedientes. De ellos, 117 eran de cortes de última instancia, pero pues si bien unos tenían más carga que otros, porque como saben, la gente los aspirantes podían inscribirse a un comité o a 3 comités, entonces las cargas variaban según el comité, porque habían unos que recibieron, digamos, el ejecutivo fue el que más solicitudes tuvo, el judicial, por lo que tenía un poquito esta presunción de que iban a ser más estrictos en el proceso, fue el que menos solicitudes recibió, pero en últimas todos recibieron una carga importante y no tenían la capacidad y los recursos, digamos, y recursos no solo entendidos de personal, sino también recursos tecnológicos. A varios, por ejemplo, se les cayeron las plataformas porque no soportaban la cantidad de solicitudes que llegaron. Entonces, toda esta revisión tuvieron que hacerla, nosotros siempre decimos, fue una tarea titánica y los comités hicieron lo que pudieron con el tiempo que tuvieron. Y creo que es de las lecciones más grandes que nos deja este proceso. Si queremos hacer las cosas bien, hay que dar el tiempo adecuado para ello, para que los comités, en últimas, estas personas que lideran con los equipos que los apoyan, no tengan que resolver sobre la marcha, que eso lleva a pues, que hayan disparidades y en muchos casos se preste para discrecionalidad en la toma de decisiones. El tercer hallazgo que nosotros quisiéramos resaltar es la ausencia de mecanismos de continuidad y resolución de controversias claramente definidos, lo que incrementó la incertidumbre institucional en momentos de tensión. Como todo se hizo, digamos, contra el tiempo, hubo varios vacíos normativos y sobre todo aquí queremos resaltar el de no había claridad sobre quién debía resolver las impugnaciones contra la evaluación de elegibilidad. Estos recordarán lo que hizo en la práctica fue que uno de los comités dejara de funcionar, el judicial, porque hubo un choque institucional de que una entidad resolvía, la otra también. Al final esto generó órdenes contradictorias y pues entidades que tuvieron que asumir competencias que no estaban previstas, y esto llevó a que, de nuevo, el proceso se frenara, pero además que las personas, por ejemplo, que venían del poder en el proceso de selección del Poder Judicial pasaran directamente a la insaculación sin haber pasado por un proceso de idoneidad. Entonces volvemos otra vez, no había equivalencia porque en los otros 2 poderes sí las personas que llegaron a boletas habían pasado esos procesos de idoneidad, nos gusten los procesos que establecieron los otros comités o no, pero ahí hubo un desbalance importante. Y por último, los mecanismos de selección aleatorios en la etapa final pueden reforzar la legitimidad solo cuando las etapas previas garantizan comparabilidad. Y ahí un poco nuestra reflexión fue que si bien la insaculación y estos mecanismos aleatorios en general fortalecen esta legitimidad, en últimas no pueden subsanar las debilidades o errores de fases anteriores. Es decir, si no garantizamos que las personas que lleguen a esta fase de insaculación sean las mejores, no importa, digamos, el resultado de la insaculación, no importa que haya aleatoriedad, si las personas que llegaron ahí no son las más idóneas para ocupar los cargos por los que están compitiendo. Por favor, pasamos.
Y bueno, entonces a partir de los hallazgos que encontramos, formulamos algunas recomendaciones. En el documento grande las pueden ver divididas por principios. Entonces, principio de transparencia, todo el análisis y después la recomendación, y así por todos. Pero aquí, digamos, solo queremos resaltar algunas que se relacionan justamente con los hallazgos que les acabo de mencionar. La primera es la asignación de tiempos y capacidades acordes a la carga de trabajo. Como les contaba, pues una reforma de tal envergadura requiere ajustes que sean coherentes con la misma, y eso va desde capacidad institucional a eliminar vacíos normativos hasta algunos ajustes de carácter administrativo. Segundo, la creación de una plataforma única de recepción de solicitudes que soporte esa carga, que le dé, digamos, cierto tipo de previsibilidad a las personas de saber dónde subir la documentación y no tener que estar jugando entre plataformas como les pasó en esta primera edición. Tercero, estandarización de requisitos y documentación exigida para acreditar la elegibilidad. Creo que esto tal vez fue de los mayores problemas, porque nos contaban los aspirantes de que ellos cumplían los requisitos, pero cada uno de los poderes les pedía documentos diferentes para acreditar los mismos requisitos, lo que les quitó a ellos mucho tiempo y en muchos casos por pequeños detalles de forma, por ejemplo, que es que se pasaron una palabra de la cuartilla, ya eran automáticamente descalificados o pues no pasaban a la siguiente etapa. Y la última es la homologación de calificaciones académicas. Esto fue una de las cosas que creemos que realmente generaría un cambio importante, sobre todo para agilizar los tiempos de revisión de expedientes. No sé si sabían, pero lo que pasó aquí en la práctica es que la convocatoria, uno de los requisitos era obtener una calificación numérica de 8 o 9 en la carrera de Derecho. Sin embargo, muchas universidades aquí en México emitieron constancias de excelente o bueno en vez de calificaciones numéricas. Esto en la práctica lo que hizo es que obligó a los comités a calcular manualmente las equivalencias y elaborar tablas de conversión, que de nuevo variaron entre comités. Unos decían, no, es que si no es excelente, entonces yo ya dije que no cumplía. Otros dijeron, no, bueno, llamemos a la universidad e intentemos. Pero de nuevo, volvamos, tenían 20 días para hacer esto por miles de candidatos. Entonces, en últimas, esto hace que si tengo tiempos acotados y tengo mucha carga, voy a empezar a sacrificar la profundidad con la que puedo estudiar este tipo de expedientes. Y por último, digamos, ¿podemos pasar a la siguiente? Sí, gracias. Entonces, en últimas, nosotros creemos que el fortalecimiento del proceso de selección no depende únicamente de ajustes normativos, sino de decisiones institucionales concretas orientadas a dotar al modelo de coherencia, capacidad operativa y estándares técnicos comunes. Como les comentaba Idalina, nosotros queremos fortalecer lo que ya existe. Queremos trabajar sobre lo construido, porque además también sentimos que es lo realista, y en ese sentido hay varios niveles en los que creemos que podemos ayudar a fortalecer este proceso. El primero es, por lo que pues estamos acá, justamente ajustes de orden legal, de orden constitucional, que sabemos que por la competencia del Congreso en general se pueden hacer ajustes para fortalecer este proceso, pero también sabemos que hay otros que no vale la pena dar la pelea tal vez en Congreso, sino que tal vez pueden ser de orden administrativo, como por ejemplo la homologación de las calificaciones, que se podría hacer a través de la Secretaría de Educación Pública. Y también digamos que hay otro nivel en el que podemos fortalecer el proceso, y es ya con los comités de evaluación cuando se instalen, ayudándolos con metodologías y con herramientas concretas para fortalecer ese proceso. Pero digamos acá les queremos traer unos ajustes muy concretos que
creemos que realmente pueden contribuir significativamente a fortalecer el proceso y que están en la cancha, como diríamos en Colombia, del Congreso. Entonces, si me ayudan pasando, por favor. Entonces, un poco el primero es con ocasión de la reforma electoral que esperamos que la presenten. Pronto creemos que hay un tema que es prioritario traer a la mesa y es establecer un calendario diferenciado para las elecciones judiciales y plazos razonables para todas las etapas del proceso. Las elecciones concurrentes el año pasado no solo generaron una confusión ciudadana tremenda, sino que también generaron un desgaste importante en las autoridades involucradas en este proceso electoral, y también el hecho de no tener plazos razonables para cada una de las etapas dentro del proceso de selección hizo que, como les contaba, que los comités en muchos casos tuvieran que improvisar o tomar acciones sobre la marcha para cumplir con los plazos que establecía la convocatoria general. En segundo lugar, creemos que el Congreso podría establecer la obligación de publicación ex ante de los parámetros y metodologías de evaluación, sobre todo para garantizar previsibilidad y reducir el espacio para la discrecionalidad en la toma de decisiones. Tercer ajuste que creemos necesario es establecer estándares mínimos comunes y componentes obligatorios de evaluación para todos los comités. Por ejemplo, hay un ejemplo de esto, y es que, por ejemplo, uno podría decir precisar estándares mínimos para evaluar requisitos como la fama pública. Entonces, en la práctica, ¿qué pasó? Estaba el requisito de que tenían que acreditar la fama pública, pero cada comité interpretó de manera diferente qué era la fama pública y cómo la acreditaban. Y esto pues también nos va a ayudar a mejorar la previsibilidad y la comparabilidad entre candidatos que compiten por los mismos cargos. Y por último, estipular mecanismos de continuidad institucional ante eventuales suspensiones o vacíos legales. En la práctica, esto se traduce en quién resuelve, en qué casos, y esto lo que nos va a ayudar es a evitar dilaciones innecesarias, incertidumbre para los aspirantes que no saben en qué va el proceso, un desgaste institucional y un choque entre autoridades. Pasamos, por favor. En últimas, aquí lo que queremos es dejarles solo unas pequeñas reflexiones de nuestra investigación, que es mucho más larga, incluye muchas más cosas. Los invitamos a leer el documento que pueden escanear a través de este código QR. Esperamos recibir también sus comentarios, la retroalimentación que tengan al respecto, y en últimas trabajar de manera conjunta en rutas de cómo podemos fortalecer esta reforma y en últimas también consolidar procesos más previsibles, equitativos y legítimos. Pues muy buenas tardes. Muchas gracias a María José, a Idalina, Daniela por la paciencia. El día de hoy fue un día, como suelen ser aquí, complejo. Entonces, gracias por esperarnos. Sabemos que empezaba a la 1, pero gracias por esperarnos, y gracias a mis compañeras y compañeros que nos acompañan en el día de hoy, a Patricia Flores, a Patricia Mercado, a Nayeli Muñoz, Ireis Reyes, Pablo Vázquez Agüed y Armando. Muchas gracias, Armando Ruiz, gracias por acompañarnos, y también a Alejandro Alcántara, que es el coordinador de los diputados y diputadas de Movimiento Ciudadano en el estado de Hidalgo, así como a los equipos técnicos, a los integrantes de las comisiones. Muchas gracias por estar aquí. Yo quisiera ser muy breve por si hay algunos comentarios o preguntas al documento. Todos mis compañeras y compañeros que estamos aquí, todas y todos han tenido una preocupación central por el tema de la reforma judicial, desde aquella noche y madrugada trágica que tuvimos en un gimnasio en la Magdalena Mixhuca, donde, desde la manera irregular en la que votamos la reforma, ni siquiera hubo verificación del quórum, era solamente con una firma, no sabíamos cuántos diputados estaban presentes y aún así tuvimos esta votación, por no empezar a hablar de cuestiones más político-electorales, de cómo se conformaron las cámaras en el Congreso de la Unión, representando algunas fuerzas políticas para después poder tener esta votación, así como las amenazas en plena luz del día a algunas
senadores de la República para coercionar el sentido del voto. Y para nosotros en Movimiento Ciudadano, esta es una reforma que criticamos desde el diseño constitucional porque cambiaba la naturaleza del Poder Judicial, cambiaba la esencia del Poder Judicial y digamos, esa es una discusión que en México ya pasó, que habrá que insistir en su momento con una nueva conformación política de las cámaras, pero uno de los temas que también nosotros tocábamos era el problema de la operatividad, que viene a lo largo y ancho del documento que hoy IFIT está presentando, y me parece que el documento es muy profundo y muy detallado en realmente todos los problemas de organización, capacidad operativa y tiempos que hubo durante todo este proceso. Porque este tema de los comités de evaluación es tan relevante como hoy que estamos discutiendo el tema de la vida interna de los partidos políticos o la vida interna burocrática, digamos, del Instituto Nacional Electoral. Son los que al final postulan o verifican los requisitos de elegibilidad de las personas que van a un cargo de elección popular. Entonces me parece que este es un documento muy valioso y que además llega de manera muy oportuna. Aquí no pudo haber, ahora sí que sido en mejor momento. La presidenta, bueno, ha postergado en varias ocasiones ya la presentación de la reforma electoral. Hay la expectativa que esa reforma electoral tenga un componente relativo a la elección judicial, que no solamente tenga que ver con postergar un año más, como ya se ha anunciado, la elección de los otros 881 cargos que quedaron pendientes de ser electos, sino que tenga cuestiones que tengan que estén relacionados con los comités de evaluación. Así que me parece que también la metodología que aquí se presenta, los métodos cuantitativos y cualitativos que se utilizaron, pues arrojan mucha luz sobre un proceso que fue muy irregular. Digo, ahí viene, nosotros como diputados tuvimos acceso al documento que se iba a votar a las 11 de la mañana, se circuló a las 5 de la mañana y teníamos que verificar 1,200 propuestas, verificar la paridad, verificar los requisitos de calificaciones, pues en donde eso es una tarea humana, no daban los tiempos evidentemente. Y me parece que aquí hay una serie de hallazgos muy importantes que ya se expusieron. No quisiera yo ser redundante en eso, pero sí brevemente comentarlos. Me parece que la descripción del proceso técnico para establecer las listas finales a ocupar un cargo dentro de las Cortes de última instancia es uno fundamental respecto a los requisitos internacionales y cómo varía por país por país, aunque como ya se dijo aquí, pues este es un modelo único en el mundo, aunque hay otros casos como Bolivia que tienen sus propias particularidades. El segundo, que tiene que ver con la evaluación de ese mismo proceso a la luz de los principios de transparencia, equidad, independencia, diversidad, pluralidad, algunos de los que mencionaba Ida, y finalmente a partir de la documentación del proceso de selección de candidaturas y de su análisis a la luz de esos mismos principios, el informe presenta una serie de recomendaciones que son los que leía Daniela de cara al futuro, que caen precisamente, como decía ella, también así decimos en México, caen en la cancha del legislativo. Y me parece que a la luz de lo que vivimos como país en el proceso electoral del año pasado, en la elección judicial donde también se eligieron esos 881 cargos, creo que estamos en un momento importante para poder realmente revisar a fondo. Creo que este es un tema que afectó la imagen no solamente de un partido, que afectó la imagen del Estado mexicano, que afectó la imagen del país ante el mundo, porque me parece que las personas que terminaron llegando, que fueron postuladas, no en todos los casos, pues cumplían con los requisitos que aquí ustedes pues han, me parece que ilustrado con mucha claridad y con mucha contundencia. Yo celebro que a veces, a la luz de la manera en la que está compuesta esta Cámara, este tipo de intercambios con expertos, con académicos, con la sociedad civil son cada vez más escasos. A veces me parece que en la desesperanza ya no se dan, porque bueno, pues no tenemos la mayoría, ya sabemos cómo son y dejamos de dar este tipo de batallas que son estratégicas, pues no solamente para el Poder Judicial, en este caso, no solamente para los justiciables, sino para el país entero. Entonces yo les agradezco mucho por el documento, que realmente vale muchísimo la pena,
y pues que ojalá no solamente quede en esta presentación, sino que ahora a nosotros nos toca toda esta parte de ver qué de esto se puede pasar a un documento legislativo, a una iniciativa y cómo podemos impulsarlos en las distintas comisiones. Así que de mi parte solamente agradecerles que estén aquí, agradecerles por el informe y no sé si mis compañeras o compañeros tienen alguna pregunta o comentario. Yo, pues muchas gracias por esta oportunidad de conocer estos cuadernillos. Nos meteremos al código QR. Gracias a nuestro vicecoordinador Juan Zavala por hacer este tipo de foros. Y bueno, yo solo quería comentar, porque estuve leyendo rápidamente los dos cuadernillos y me parece que en el caso de México, no, por lo menos aquí no se toca algo fundamental que tiene que ver, o sea, se habla de las particularidades o de las dificultades que tuvieron los comités para evaluar, pero no se habla de cómo se conformaron esos comités de evaluación, de las personas que los conformaron y cómo fueron electas y si estaban o no capacitadas para ellos ser evaluadores de quienes iban a conformar nuestro sistema judicial en esta reforma. Entonces, yo solo lo pongo eso sobre la mesa porque creo que los vicios de fondo iniciales pues comienzan desde quién elige a esos comités, cuáles son los perfiles de quienes lo integran, están o no capacitados y si responden, porque cómo podríamos tener, ¿no? O cómo se podría cumplir con estos criterios, por ejemplo, colectivos de inclusión, como la diversidad de puntos de vista, la diversidad profesional, la diversidad demográfica, si ni siquiera en la selección de los evaluadores se cumplen principios tan básicos como esos. Entonces, solo lo dejo sobre la mesa porque creo que es algo que también deberíamos nosotros de insistir, de hacerse una iniciativa, como ya lo dijo el diputado Juan Zavala, o de aquí podemos sacar una iniciativa robusta para proponerla y el día que cambien las fuerzas políticas de la composición del Congreso de la Unión podamos sacarlos adelante. Sería importantísimo mencionar cómo se conforman los comités de evaluación. Sería todo y muchas gracias, es muy interesante todo. ¿Alguien más o si no para? Porque si no, podemos. Muchas gracias, diputada. Simplemente para aclarar, en el documento grande sí viene todo el tema de conformación, desde cómo se conformó cada uno de los 3 comités, después hay una gráfica donde mostramos la diversidad de trayectorias de cada uno y en la sección de recomendación, bueno, hay una sección también de lecciones aprendidas de esa conformación de los comités y después en recomendaciones a través de los principios también hay recomendaciones específicas para la conformación. Gracias, por eso lo veremos. Sí. No lo vi aquí. Sí, no, es que ese simplemente es como un documento que lo que buscamos era resumir un poquito las 40 y pico de páginas del otro. Muy bien. Muchas gracias. Nada más, yo espero que no sumemos para presentar todas y todas la iniciativa, pero como decían mis compañeros, pues hay que esperar que cambien muchas cosas aquí para que los cambios puedan suceder, pero les agradecemos mucho, estamos muy interesados. Bueno, nada más, una vez más agradecerles, invitarles a que puedan revisar esta documentación, esta publicación completa. Y sí, para nosotros como una organización internacional busca, o sea, lo que buscamos es realmente generar una incidencia en esto que ya está corriendo. Entendemos que así está, que hubo muchísimas cuestiones que se pueden mejorar y sobre todo de cara al siguiente ciclo que vamos a repetir, que yo sí espero que sea en el 2028 y no en el 2027, y sobre todo estos procesos den un poco más de legitimidad a lo que ya se está viviendo. Fue muy controversial todo lo que estuvimos observando en el 2025, sin embargo creemos que podemos todavía hacer algunos ajustes que ayuden a mejorar el proceso que tenemos ahorita para elegir al judicial. Así que nuevamente agradezco la presencia de todas y todos ustedes y ojalá podamos continuar esta conversación más adelante para poder seguir ahondando por un Estado de Derecho muchísimo más transparente e independiente, que creo que es lo que todas y todos buscamos. Muchas gracias.